Hola amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Pues entró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues a la reyerta esta de la reforma a la industria eléctrica que le preocupa mucho. El tema lo habría tratado incluso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde le habrían dado explicaciones de todo a todo y sin embargo, pues que le expresan los empresarios de los Estados Unidos a los congresistas que tengan mucho cuidado con esa ley. Pues está un apartado de lo que es el Tratado Comercial Estados Unidos, Canadá, México, en el que se tiene que respetar la soberanía nacional. Y en ese contexto, pues creo que lo que digan o lo que hacen es estar metiéndole ruido a una reforma que está incluso, una reforma constitucional en carácter de prioritaria, pero que se ha diferido el debate, la discusión, hasta el próximo año. Ebrard reclama al embajador de Estados Unidos por sus dichos sobre el crítico asunto de la reforma eléctrica. Y es que Ken Salazar expresó desde su cuenta de Twitter que compartió con funcionarios mexicanos en Palacio Nacional las serias preocupaciones que su administración tiene respecto a ese crítico asunto. El canciller Marcelo Ebrard dijo esto. El canciller Marcelo Ebrard Casaubon reclamó hoy al embajador estadounidense Ken Salazar por sus expresiones en contra de la reforma eléctrica. Pues aunque subrayó que el diplomático se expresó de manera respetuosa, recalcó que existía un acuerdo para que Washington no emitiera una postura. Escuchar qué es y qué no es esa reforma. Hay un diálogo con el embajador Ken Salazar, insistió Ebrard, que resaltó que convenimos, sobre todo ahora que hemos estado en comunicación para diversos asuntos, que antes de que se fije una postura, que no tenga la información del gobierno de México, es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica. Y es que hubo una primera sesión, dijo Marcelo Ebrard, una primera sesión, habrá otras para que en primer lugar, el objetivo de esas sesiones es que él tenga claro qué es y qué no es la reforma. Esto lo dijo Marcelo Ebrard, quien el pasado 11 de octubre aseguró que la reforma eléctrica no era un tema en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Sin embargo, dos sucesos de ayer exhibieron que la reforma eléctrica sí es parte de la relación bilateral. En ruptura con el tono de extrema cautela que mantienen los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, Salazar expresó desde su cuenta de Twitter que compartió con funcionarios mexicanos en Palacio Nacional las serias preocupaciones que su administración tenía respecto a ese crítico asunto. Ese mismo día, un grupo de 40 congresistas republicanos envió una carta a 4 altos funcionarios del gobierno de Biden, en la cual exigieron que Washington presionara a México para que cese sus acciones discriminatorias y para proveer a las empresas de Estados Unidos que operen o hacen comercio en México de un piso parejo, como se planteó en el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. En una plática con los medios después de un evento en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard consideró como una buena práctica que cuando haya una iniciativa de esta envergadura, haya un diálogo y realmente se conozca de qué se trata. Y abundó, el objetivo de esas reuniones es que tenga claro qué es y qué no es la reforma. Y segundo, escuchar los planteamientos o preocupaciones que le han externado las empresas de origen norteamericano para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables y cuáles carecen de fundamento o tienen solución de otra forma. La polémica se ha desatado porque mire, esto es una gran realidad y aunque el presidente lo ha generado en su momento como un punto de referencia, esto es una gran realidad. España atraviesa una crisis eléctrica, la inflación más alta de los últimos 29 años. Llegó hasta el 5.5% en octubre por el encarecimiento de la electricidad. El presidente AMLO defendió la reforma eléctrica poniendo el ejemplo de España. Y no solo es España, son diferentes países que han tenido este mismo problema. Y es que el índice de precios del consumidor se disparó hasta alcanzar el 5.5% en octubre, su nivel más alto desde 1992. Hay una serie de situaciones que en otros países de Europa incluso están generando esta situación. Por otra parte, los diputados hacen su agosto, como siempre. Jorge Romero, impresentable del Partido de Acción Nacional, dice que Morena aplazó la discusión de reforma eléctrica porque no le alcanzan los votos. La oposición considera
que han logrado incidir en los tiempos que tenía planeado Morena para sacar adelante la iniciativa. Claro, está el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano en contra. El cálculo, Morena hizo un cálculo y se dio cuenta de que no les alcanzaban los votos, además de que la reforma no tiene la aceptación que ellos pensaban, dijo el diputado del PAN, Jorge Romero, con Azucena Uresti, los medios encargados de darle difusión todo lo que se pueda. Y mira las mentiras que dicen luego. El PAN asegura que la reforma eléctrica no será aprobada, que les vaya quedando bien clarito. Los senadores declararon que, a diferencia del presidente del bloque opositor, busca que los mexicanos tengan electricidad a bajo costo sin necesidad de fortalecer a la CFE o a las empresas extranjeras. Qué curioso, pero están en la misma tónica de alguien que es de la Cuarta Transformación. Ricardo Monreal hizo estas declaraciones a los medios de comunicación respecto a este mismo tema. ¿Qué dijo ahí Ricardo Monreal? Es poco, escuche usted. De mover, y a veces el grupo no quiere que se mueva nada, y cuando el grupo parlamentario no quiere que se mueva nada, yo les digo a los grupos parlamentarios, no puedo hacer ni parlamento, ni foros, porque no me voy a mover en nada. Entonces, si en este caso se aplazó al abril, me alegra. Yo en lo personal creo que tenemos que actuar con cautela, con prudencia, y que hay que escuchar a todos. Es una clara señal de que sí se le puede mover. Yo creo que sí. Yo soy de los que piensa, yo soy de los que piensa que enriquecer, mejorar, fortalecer una iniciativa es lo correcto. Esa es nuestra función. A nadie debe extrañarles que esa es nuestra función como legisladores y como miembros de un poder autónomo. Pero está hablando de cambios, senador, que no vayan a... No, yo creo que los cambios no tienen que ver con la rectoría, la recuperación de la rectoría. Bueno, y es que en este terreno, pues ahí está Ignacio Mier en la Cámara de Diputados y está Ricardo Monreal en la Cámara de Monreal en la de Senadores. Pero vale la pena establecer qué es cierto y qué es no. ¿Por qué el embajador Ken Salazar se mueve en torno a los intereses de los Estados Unidos? Por supuesto, es el embajador de ese país en México. Escuche lo que dice en esta entrevista que le hicieron a Manuel Bartlett. Por supuesto que hay empresas estadounidenses metidas en este negocio. ¿Quién volvió a meter al sector privado extranjero? Salinas negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ahí él dice que no se tocó nada, que se respetó la Constitución, que establecía que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público está reservada al Estado. Inventan unas figuras que no hacen servicio público, generados independientes, sociedades de autoconsumo, no hacen servicio público porque se lo venden a la CFE. Esas figuras empezaron a entrar otra vez inversión extranjera con este disfraz. Y esas figuras pasan a la reforma de Peña Nieto, ¿verdad? Y con un artículo transitorio dicen que esas figuras deberán pasar al sistema nuevo que establecen, ¿verdad? En el transitorio, con sus privilegios, en tanto que no choquen con la nueva ley. Y chocar en todo. ¿Por qué? Pues porque en un sistema de despacho que no es en el que están ancladas esas figuras, pues se convierten en dos instrumentos ilegales, el generado independiente y las sociedades de autobasto. Las sociedades de autobasto, que es un escándalo, se supone que son empresas que se reúnen para generar electricidad para ellos mismos, ¿verdad? Y entonces, teniendo los privilegios de aquella ley anterior, ¿verdad?, se juntan en un fraude a la ley, porque eso, por ejemplo, Iberdrola, que por cierto le hiciste las cuentas un día, sí, van a estar muy contentos. Sí, 189 mil millones tendrían que pagar si se aplicara la ley. Bien. Y además, revisar el aspecto fiscal,
porque esas sociedades que fingen, ¿verdad?, que todos son socios, ¿verdad?, eso falta la ley, no son socios, es Iberdrola que les vende a todos, pero como traen privilegios de la ley anterior, ilegales, entonces no pagan la red. Entonces las más grandes empresas de México, ¿verdad?, los grandes consumidores no pagan la red. Y eso hace que este sistema que se dice que es de competencia y que es la modernidad neoliberal, pues es mentira. Esos monopolios privados tienen todas las ventajas, no pagan la red, se suben inmediatamente sin competencia alguna, cobran caro, que cobran y no pagan, no pagan. Sí, y eso es, aquí en México, es una cuestión, es un escándalo, porque se establece un régimen oligárquico. La CFE tiene un tema permanente que es el pago de la electricidad. Es una empresa que vive de sus ingresos, no del presupuesto federal, vive de sus ingresos, ¿verdad? Y hay porciones del país, poblaciones que les cuesta mucho trabajo pagar la electricidad, porque cuesta la electricidad, cuesta generarla y cuesta distribuirla. Entonces hay que estar haciendo permanentemente relaciones con la gente que no paga, apoyarlos, llegar a convenios, dar tiempo, bueno, en las comunidades indígenas, en las colonias populares, ¿verdad? Pero los otros no pagan, y estos sí, y sufren por pagar. Vamos a hacer un corte. Bueno, ahí tiene. Es cierto, las colonias populares, comunidades indígenas, comunidades rurales de este país sufren para pagar la energía eléctrica, y créalo, lo pagan. En cambio, a los que defienden a las grandes empresas, que es el PRI, el PAN, el PRD, y que dicen no va a pasar, y ténganlo clarito, bueno, porque también existe la sociedad civil, y si la sociedad civil se moviliza, esto se va a poner muy bien. ¿Por qué? Porque pues también se entienden los intereses de otros países, incluso los tratados comerciales. Pero caray, ¿por qué negarse a pagar? Son empresas mexicanas. Sí, pero los que los surten son extranjeros. Ese es el meollo del asunto. Por eso diferir pues el debate. Si lo difieren hasta abril del próximo año, tampoco van a estar de acuerdo. Eso queda claro. Pero da tiempo a que la sociedad se movilice. Eso sí es cierto. Y si es una estrategia, me parece buena. Me parece una intervención grosera la de Ken Salazar, después de que le explicaron todo con bolitas y palitos lo de la reforma a la industria eléctrica. Se le puede mover, pero no se puede quitar la rectoría de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. El tema va a seguir dando de qué hablar, pero ya que se metan los intereses de las empresas, pues no que no estaban, que eran todos españoles. En España gana ese mercado. En Estados Unidos, en Texas, son puros privados. ¿Cómo les fue en aquella helada tremenda, en aquel problema que se presentó? Bastante mal, por cierto. Pues esperemos a ver cómo se pone. Amigas, amigos, esto está sabroso, pero no tiene por qué haber intervencionismo, ¿eh? Eso sí, le aseguro, no lo va a permitir el presidente López Obrador. Yo regreso más tarde, por supuesto, con más información.